Hola, Ana María, Verónica, qué gusto escucharles. Un saludo a todos los amigos, amigas, amigues que nos siguen a través de Wambra Radio. Un gusto siempre poder conversar con ustedes. Además, en esta mañana muy bonita que se acerca el verano en la ciudad de Quito. Muchísimas gracias, Efraín, por tu presencia en esta entrevista. Y bueno, justamente queríamos preguntar qué ha significado estos 4 años en los que ya la sentencia de matrimonio igualitario ha sido posible, que, digamos, si se quiere, qué derechos le ha brindado finalmente a las parejas del mismo sexo. Bueno, quisiéramos dar unas buenas noticias, ¿no? En términos generales. La verdad es que el Ecuador, después de poco más de 25 años de que se despenalizó la homosexualidad en el Ecuador, ha hecho avances importantes, pero solamente en términos de una normativa, es decir, tenemos leyes, tenemos la Constitución, tenemos alguna reglamentación secundaria que garantiza y que protege los derechos de la comunidad LGBTI. Pero cuando comparamos estas realidades, esta igualdad formal con la igualdad material que tiene que ver con el acceso a educación, salud, derechos, el ejercicio pleno de los derechos, pues existe una brecha muy grande todavía. Si bien en el Ecuador ya nos podemos casar desde hace 4 años y posiblemente existen ya más de 500 parejas que han contraído el matrimonio en el Ecuador, ese dato lo tiene el registro civil. Las condiciones de vida de la comunidad LGBTI siguen siendo unas condiciones bastante precarias. Existe todavía mucha violencia. En lo que va del año se han reportado más de 17 asesinatos a compañeras trans. Existe todavía un subregistro sobre los temas de violencia que existe en el sistema educativo, que existe al interior de la misma familia, donde es el primer lugar donde recibimos violencia. Existe la falta de data sobre el tema del trabajo de las personas de la comunidad LGBTI y con todo el aspecto de la política social en general, no tenemos mayores indicadores que nos permitan conocer a ciencia cierta si ha mejorado la calidad de vida, ¿no? Tenemos desde el año de 2021 una subsecretaría de diversidades en el ahora Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, pero con una capacidad de trabajo muy limitada. Es decir, están los personeros, no pasan allá de 5 o 6 personas, con un presupuesto muy limitado y sin una capacidad, sobre todo, de incidir en las demás funciones del Estado y en las demás carteras del mismo Ejecutivo, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos unas dificultades que todavía tenemos que sortear. Se ha creado un plan que está publicado por esta subsecretaría, pero que no hay mayor articulación con la sociedad civil y entonces ahí tenemos esas dificultades. Y justamente tú topabas un punto, Efraín, y es que no se ha avanzado más en la política pública. Si bien es cierto, el actual gobierno de Guillermo Lasso, cuando estuvo de candidato, intentó incluir, hacer diálogo con diversos sectores, digamos, de la sociedad, incluyendo personas principalmente gays. Ahí la pregunta es, o sea, ¿cómo hace falta para que, o qué más hace falta, más bien dicho, para que pase el tema de ser un tema electoral a efectivamente políticas públicas y garantía de derechos? Sí, justamente nosotros creo que los grupos LGBTI, algunos especialmente, y como en el caso de las mujeres, y es que el señor Lazo llegó a ser presidente y a la segunda vuelta cambiando su discurso, ¿no? Alguien le recomendó, alguien con una visión mucho de marketing, le recomendó cambiar un discurso y se apoderó del discurso de las mujeres, de que sí, las mujeres, los grupos LGBT. Recuerdo que inclusive a nosotros en Equidad solicitaron reunirse con nosotras, vinieron a nuestras oficinas y querían tomarse la foto pidiendo que nosotros podamos auspiciar o indicar que estábamos avalando su candidatura, cosa que no podíamos hacer nosotros como Equidad, porque somos una organización apartidista y no podemos tomar partido. Pero al final de cuentas, una vez que el señor subió al poder, simplemente vimos que todas esas ofertas de campaña han sido bastante demagógicas y populistas, nada más, ¿no? No ha hecho nada, al contrario, puso limitaciones a los temas de las mujeres, al tema del aborto, a garantizar, quiso frenar de alguna manera el garantizar el aborto por violación. Recordemos que querían poner el tema de que las adolescentes tengan una denuncia
para poder acceder al aborto. Menos mal que la Corte Constitucional le dijo, no, eso no es suficiente. Y en los temas LGBT, pues simplemente no existe más allá de la subsecretaría, que es un saludo a la bandera, no existe algo contundente que permita en realidad dar cuenta de un trabajo mucho más articulado. Entonces ahí yo creo que a eso se suma la inoperancia de un gobierno que está saliendo, ¿no? Y está saliendo justamente por este tema de no haber sido lo suficientemente ejecutivo en garantizar y en trabajar por el bienestar de la ciudadanía en general. Y ahora, uno de los temas justamente que más están preocupando es las clínicas de deshomosexualización. Hace un par de semanas nada más teníamos varias denuncias de dos compañeros que habían sido encontrados y rescatados finalmente, y la palabra, aunque es fuerte, pero termina siendo eso, de dos clínicas. ¿Qué está pasando también con la sociedad? Digamos que de alguna manera, no sé si en los últimos años se ha venido como una postura más fuerte, principalmente, como tú decías, a las mujeres trans, a los grupos LGBTI, como que se está haciendo más conservador todavía la posición. Sí, o sea, en el tema de las clínicas, lamentablemente no es la primera vez, sino de que existen desde que se despenalizó la homosexualidad. Y aquí el llamado de atención es a la fiscalía, sobre todo, porque el tema de las clínicas no tiene que ser tratado a través del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud ha hecho y tiene la obligación de cuidar, de controlar que estos servicios que se brindan sean de calidad, pero en ningún momento puede avalar el tema de una cura de una enfermedad que no existe. La homosexualidad no es una enfermedad, eso ya lo decretó la Organización Mundial de la Salud en 1990, lo mismo hizo la Asociación Americana de Psiquiatría en el 73, es decir, hace 40 años, casi 50 mejor dicho, y entonces aquí el tema de las clínicas tiene que ser tratado como un delito, porque es un secuestro. Mandar a una persona a que simplemente esté encerrada, le den una terapia que no existe, eso se llama secuestro. Y aquí es fundamental que sea la fiscalía la que organice, la que investigue y la que llegue a los tribunales, primero a las familias que someten a sus hijos e hijas, segundo a esos pseudo profesionales que venden una cura inexistente y de tal manera que existen sanciones. El examen periódico universal que acaba de recibir el Ecuador en el año 2022 y ratificado en marzo de este año hace nuevamente la llamada desde los comités de derechos humanos de Naciones Unidas al Ecuador por este tipo de prácticas. Creo que es la octava vez que recibe el Ecuador este tipo de llamadas de atención y el Estado en su conjunto ha sido negligente. Tenemos este problema, necesitamos, ¿y eso cómo se combate? Primero con investigación, con sanción, pero segundo, con políticas de promoción de los derechos de las personas. El Estado jamás ha hecho campañas que fomenten el respeto a la diversidad sexogenérica. O sea, tú estás hablando, perdón, Efraín, tú estás hablando del último examen periódico de los derechos humanos. Nuevamente Exacto, la recomendación es esa. Exacto. Una de las 6 recomendaciones es justamente terminar con estigma y discriminación y la violencia ejercida. Inclusive hay una recomendación específicamente para las fuerzas del orden que está pidiendo que se termine con la impunidad. Entonces, hay muchos llamados de atención y ahí es muy importante que el Estado asuma, ¿no? Pues, lamentablemente creo que el señor Lazo, ya como está de salida, le importará muy poco el tema de los derechos de la ciudadanía. Entonces, ahí sí tenemos y esperamos que, por ejemplo, que ya estamos en campaña electoral, que los diferentes candidatos se pronuncien sobre los temas de las poblaciones LGBT. ¿Qué van a hacer? Van nuevamente a ser instrumentalizados, decir que sí, que tienen un discurso progresista, pero que el rato que llegan al poder, pues simplemente siguen con sus agendas muy conservadoras y que no permite el desarrollo de los derechos. Y profundizo en lo que tú mencionabas hace rato, estas observaciones del examen periódico de derechos humanos, porque mencionaste las Fuerzas Armadas, la policía, y el año pasado tuvimos el femicidio de María Belén Bernal, donde de alguna manera mostraba más crudamente la violencia hacia las mujeres por parte de las fuerzas policiales, pero también las diversidades sexuales. Por supuesto, existe mucha violencia. El tema es que lamentablemente muchos de estos temas quedan en la impunidad, no se investigan. Nosotros hemos tenido casos de chicos que han puesto una denuncia, que van a la policía y la policía ni siquiera levanta un parte. O van a la fiscalía y la fiscalía no encuentra la suficiente confianza para seguir adelante con este tipo de situaciones. Y a nosotros como Equidad nos consta, lamentablemente,
Hoy estamos iniciando un trabajo con la Fiscalía, vamos a comenzar una evaluación del personal de la Fiscalía, medir los niveles de homofobia y esperamos que ese trabajo permita que, en función de los resultados que logremos obtener, hacer totalmente una reestructuración, una reeducación, mejorar la calidad de los servicios, sensibilizar a quienes son los personeros para que hagan, cumplan sus funciones con un criterio de derechos humanos, y además apegados a las leyes y no a sus valores muy particulares, porque muchos funcionarios públicos lamentablemente lo que hacen es que anteponen a lo que dice la Constitución, anteponen sus valores, y entonces, claro, invocan el nombre de Dios cuando estamos en un país laico. Entonces, son cuestiones muy importantes que se tienen que ir corrigiendo. Muchísimas gracias, Efraín, por esa entrevista. Creo que son bastantes puntos, bastantes temas de preocupación justamente ahora que se vienen las nuevas elecciones, aunque deberían ser fuera del tema electoral, puntos de preocupación permanentes. Nuevamente, muchísimas gracias por la entrevista. Claro que sí, un gusto. Saludos a todos, todas, todos los amigos.